¿qué pasaría si finalmente el MAS decide que Luis Arce Catacora, más allá de lo que dicen estas encuestas de ahora, es el candidato del movimiento al socialismo para las elecciones de agosto y recién se comienza a hacer una campaña a full como partido político por Luis Arce Catacora? ¿Cuánto podrían variar los resultados de esas encuestas que hemos conocido por estos días? Yo diría que de manera significativa. Muchas críticas he tenido yo frente a ese tema, que solo sea maquinaria electoral, porque no dejó de ser una maquinaria política. Muchas veces perdió, en ocasiones sus dirigentes perdieron relación con la base, pero en momentos de elecciones el MAS es toda una identidad y toda una maquinaria política que ciertamente hoy está en proceso de reajuste después de haber pasado un proceso de transición traumático, de tener un jefe político y presidente a la vez, dadas las condiciones de ese momento, que no fueron muy fáciles de aceptar una nueva realidad donde había que dislocar el liderazgo de lo político y lo institucional. Sabemos a qué ha conducido esta temprana electoralización del MAS, a una ruptura. Pero bueno, pero hay una maquinaria electoral ahí casi intacta, ¿no? Es un primer elemento. Y segundo, que en este momento prácticamente es difícil medir ahí también es donde se equivocan las encuestas, porque Luis Arce ha priorizado la gestión, tiene que ya tomar una decisión, porque la gente ya no lo tiene que ver solo como presidente, sino como un político en campaña, ¿verdad? Y seguramente en la campaña explicará que no hay modelo económico que funcione con semejante agresión. No es porque el modelo haya fallado, sino porque prácticamente por las múltiples formas de bloqueo, de ataque político, mediático, económico que ha sufrido desde que prácticamente, desde pocos meses después de que asumió como presidente. Y le voy a recordar, Víctor Hugo, en el 2021 ya Evo Morales decía: las bases me dicen hasta cuándo lo vamos a aguantar al presidente Arce, a Luis Arce, digo, ¿no? Imagínense, 2021. Y hace pocos días hemos visto cómo de manera absolutamente insensible, sin pensar en los intereses del país, de la gente, se ha bloqueado un crédito de libre disponibilidad de 100 millones de dólares. Ahora, aquí la pregunta de que más bien la contrarrespuesta, sí, pero el país no puede estar viviendo solo de generar dólares. La respuesta la da la propia oposición de derecha, porque desde Tuto hasta Samuel, pasando por Manfred, todos dicen que si llegan a ser presidente, lo primero que van a hacer es prestarse plata, porque hay una realidad. La realidad es que el gas que tenemos ya no permite el ingreso de divisas como se lo hizo durante 14 años, esa es la realidad. Y la segunda, que hay un sector empresarial que en 14 años el Estado tenía mucho dinero, el Estado no se preocupó de presionar a los empresarios, a los grandes exportadores, para que metan divisas a través del Banco Central. ¿Sí? Divisas, Víctor Hugo, que no creo que haya que agarrarlos del cuello, como decía García Álvaro García Linera. Linera. No hay necesidad de eso. Hay que poner un decreto, el de Víctor Paz, que señalaba que de manera obligatoria los exportadores privados y públicos deberían meter y sacar su dinero a través del Banco Central. Eso pasa, no es una medida socialista, es una medida que funciona en varios países de corte liberal. Entonces, en esas condiciones, casi con cero ingresos por el gas y casi con cero ingresos por la exportación de los sectores más poderosos del empresariado privado, más bien yo diría que donde estamos, yo diría que no es un golpe de suerte, tiene que ver mucho con la capacidad de poder administrar un país con los recursos que tienes. Eh, Entonces, sí, yo Hugo, creo que cuando Luis Arce se ponga en campaña y le explique a la gente lo que está pasando y lo que piensa hacer de aquí para adelante, van a ir variando las encuestas, pero en todo, Víctor Hugo. Es decir, ahorita no hay nada cantado, aquí están
ya han salido muchos a correr una competencia que es de 1000 metros, pero que para muchos lo están asumiendo como de 100 metros. No hay nada cantado todavía.